Hola colegas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Nuevamente con ustedes en nuestro microprograma de los martes y jueves, tiempo de análisis del profe Blau. Agradezco como siempre su apoyo y no olviden de seguirnos en las diferentes redes sociales que tenemos a disposición, como son en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en el canal de YouTube que tenemos habilitado para todos los microprogramas del profe Blau. La lógica es que no se pierdan ninguno de estos esfuerzos que estamos haciendo sobre analizar aspectos que tienen vinculación con las políticas públicas, la gestión pública, a partir de los temas de coyuntura que se van desarrollando. Ahí en la descripción les dejo los links de las redes sociales. También les comento que a partir de esta fecha estamos reactivando el grupo de WhatsApp y por medio del grupo estamos reactivando las alertas de los programas, de las clases abiertas y de las entrevistas que vamos a tener todas las semanas, los días domingos, en Reflexión Semana. Dicho esto, empecemos con tiempo de análisis. Ahora vamos a hablar de dos temas bien puntuales. Uno, sobre la elección del Tribunal Constitucional y dos, sobre los nuevos grupos de vacunación y los vacunados en el extranjero. Comencemos entonces, sin más preámbulos, con tiempo de análisis. Sobre el primer punto, sobre la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una de las instituciones claves en un sistema democrático, sobre todo por las características que tiene, en este caso, nuestro sistema democrático, que como vemos todavía muestra ciertas debilidades. En ese contexto, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional es un órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad en nuestro país. Es autónomo e independiente porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún otro tipo de órgano, ni de ningún poder del Estado. Y se encuentra sometido solo a la Constitución y a su ley orgánica, la Ley 28301. Al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, como supremo intérprete de la Constitución. Cuida en ese sentido las leyes, los órganos del Estado y, y ve que los particulares no vulneren lo dispuesto por la Constitución. Interviene para restablecer el respeto a la Constitución y en general el de los derechos constitucionales también en el aspecto de lo particular. El Tribunal Constitucional se compone de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República por un periodo de 5 años y no hay reelección inmediata. Actualmente, el Tribunal Constitucional está integrado por los magistrados Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Sardón, Marianela Ledesma y Eloy Espinosa Saldaña. Su mandato de estos ya finalizó el 3 de junio del 2019, salvo el único que sigue vigente, que es del doctor Augusto Ferrero, el cual su mandato finalizará recién en el 2022. Teniendo en cuenta todo el contexto de lo que está ocurriendo hoy, actualmente el Congreso viene desarrollando un proceso veloz, diríamos, en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. A pesar de que los analistas políticos, los actores políticos relevantes señalan que este proceso se está desarrollando de manera muy acelerada, el proceso de elección sigue en camino. Y llama un poco la atención ese apresuramiento, cuando de repente le tocaría al nuevo Congreso ya con más holgura desarrollar esto. Actualmente se está llevando a cabo entrevistas personales a los postulantes declarados aptos. Actualmente las entrevistas se han llevado de manera polémica por las preguntas que se realizan a los entrevistados. Sobre todo, resalto en la ronda de entrevistas la incorporación de criterios religiosos para abordar temas controversiales que eventualmente podrían llegar, por ejemplo, hasta el Tribunal Constitucional. Según La República, comenta que Jorge Pérez de Somos Perú preguntó, por ejemplo, al candidato Carlos Hackenson, ¿usted está de acuerdo con el aborto? A lo que el postulante respondió, no, no concibo un constitucionalista que esté a favor del aborto. Luego, el mismo Jorge Pérez preguntó al candidato Fernando Calle si estaba de acuerdo con la eutanasia.
es una decisión, dice, que, dijo en ese contexto con toda honradez, tendría que profundizar. Respondió y luego ensayó una respuesta ambigua al respecto. Por un lado dijo que una persona tiene derecho a acortar el sufrimiento, pero también expresó que los seres humanos tenemos alma y la vida es de Dios. O sea, diríamos que les han preguntado por cuestiones que merecen todavía un desarrollo amplio. Otra pregunta que generó controversia ayer provino de la legisladora de FREPAC, Cristina Retamoso, quien preguntó cuál es su opinión sobre el matrimonio civil igualitario. Le preguntó al postulante Oscar Díaz González. ¿Qué respondió? Debe ser un desarrollo progresivo, que no se desatienda el raijambre cultural y religioso. En esta época, en el Perú, todavía no corresponde. Otras preguntas estuvieron relacionadas con intereses particulares de este Congreso saliente. Tania Rodas, de APP, preguntó al postulante Oscar Díaz su opinión sobre la SUNEDU. Jim Mamani interrogó a Hackinson sobre la devolución de las AFPs. César González preguntó a Aarón Oyarce si en los medios de comunicación priman los intereses económicos. También hubo reiteradas preguntas sobre aspectos ejecutados de alguna u otra forma por el Congreso y que han generado las crisis políticas que hemos tenido. Temas, por ejemplo, como la cuestión de confianza, la interpelación o la censura. En ese contexto, el proceso solito se va cuestionando por la prisa en la cual se están realizando, no brindando el tiempo suficiente para que la sociedad, los medios de comunicación, hagan las investigaciones respectivas a todos los candidatos del Tribunal Constitucional. Y eso va a generar, pensamos desde este espacio, un mayor nivel de desconfianza y cierta desazón de repente en la colectividad. ¿Qué tenemos para mencionarles también respecto a este tema? Que después de finalizadas las entrevistas, que será mañana 23 de junio, siguen 3 momentos más. 1, la publicación del cuadro de méritos con la nota de cada una de las etapas. 2, el envío del informe final a la presidencia del Congreso con el puntaje de cada participante. Y 3, sesión del Pleno para la elección de los magistrados. ¿Qué nos queda? Estar vigilantes al proceso y no bajemos la guardia con las acciones del actual Congreso. Entonces, este es un proceso importante que debe beneficiar al país. En ese contexto, la vigilancia máxima de toda la colectividad. Y habrá que hacer presión ciudadana cuando veamos un hecho nefasto. Todavía hay ciertas bancadas en el Congreso que tienen que todavía dar su voz de desarrollo sobre estos temas. Otro tema, los nuevos grupos de vacunación y cómo va esta vacunación contra la COVID, incluyendo los aspectos en el extranjero. Como ya habíamos informado anteriormente, la vacunación de los adultos mayores de 50 años estaba programada para las primeras semanas de junio. Sin embargo, se informó que se adelantaría la inmunización de este grupo. La nueva fecha inicia este 25 de junio. Para el caso de Arequipa, este grupo está siendo inmunizado desde el lunes 21 de junio, debido al aumento de casos, como ustedes saben, que ha habido sobre el coronavirus en ese departamento. Y además, la identificación de 2 personas con la variante india, la variante Delta. En conferencia de prensa, el ministro de Cultura, en su cargo de vocería del gobierno, el ministro de Cultura explicó el motivo de esa decisión, debido a que se está mejorando el nivel de velocidad de las inmunizaciones de los adultos mayores a nivel nacional. Por eso es que tenemos esta lógica ya de vacunación. Según lo previsto, se lograría vacunar a todos los adultos mayores de 50 hasta fines de julio. Y según el ministro, la vacunación para los mayores de 40 iniciaría en el mes de agosto. Bueno, hay que esperar su turno en ese contexto y hay que estar siempre atentos a las informaciones que se den. Asimismo, DIGEMI aceptó la actualización para el uso de su vacuna en adolescentes de 12 a 15 años en nuestro país. Al respecto, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, mencionó que Pfizer es una de las pocas empresas que ha experimentado en personas de 12 a 18 años y ha demostrado que son útiles. En Estados Unidos ya se aprobó, ese mismo registro se ha planteado acá y se ha aprobado. Pero eso no quiere decir que ya se haya decidido vacunar a todas las personas de esa edad.
Esto es algo que tiene que ser evaluado y lo decidirá en su momento, suponemos, como dice el ministro, la instancia de salud. Esta es una población mucho más grande, indica el ministro, y se requiere de más logística. La idea es que se debería culminar con los otros grupos que tienen el riesgo y luego en algún momento empezar con la población infantil. Eso fue lo que indicó el ministro Óscar Ugarte. De acuerdo a fuentes del IGEMI, la aceptación de esta actualización de Pfizer no va a afectar el plan de vacunación contra el coronavirus, que está siendo implementado por el MINSA a nivel nacional. No se descarta, por cierto, que este grupo de 12 a 15 años sea vacunado en algún momento en el contexto del tercer trimestre del año 2021. Ya le tocará al nuevo gobierno hacer ese desarrollo. Por último, les queríamos comentar sobre los ciudadanos que tuvieron la oportunidad de vacunarse en el extranjero. El Ministerio de Salud habilitó una plataforma para que se empadronen. El propósito de esta plataforma es mantener actualizado el registro de las personas que ya han sido inmunizadas para agilizar el proceso de vacunación en curso. La página recaba datos sobre el número de lote de la primera dosis, fecha de la segunda dosis y su número de lote, y el país donde se recibió la vacuna en el extranjero. Según informó el viceministro Gustavo Rosell, hasta el 20 de mayo, unos 70.000 peruanos se desplazaron a otros países para ser inmunizados, especialmente a Estados Unidos. Hay que recordar que la vacuna siempre va a ser un bien escaso, en especial en nuestro país. Las personas que ya fueron vacunadas en el extranjero tienen el deber cívico entonces de completar este formulario, ya que aún no ha sido demostrado científicamente cuáles serían los efectos, por ejemplo, de recibir más dosis. Pero hay que tener en cuenta esta lógica de cuántas dosis ya han sido vacunadas. Entonces sirve para saber dónde seguir enfatizando la vacunación y sirve para tener un contexto en caso se requieran de repente de más dosis en el futuro. Esperemos que toda esta información que les hemos compartido sea de mucha utilidad. Por todo ello, amigos y amigas, sigámonos cuidando, no bajemos la guardia en esta referencia respecto a la situación de la COVID y, como siempre, muchas gracias por sintonizar estos microprogramas y nos vemos el día jueves con tiempo de análisis, con el profe Vlado. Gracias y estaremos alertas a cualquier tema de política pública, de gestión pública y de coyuntura que vaya sucediendo en estas semanas importantes. Seguimos estando ahí atentos a lo que ocurre también con el proceso electoral y ya les comentaremos el día jueves de repente algunos avances al respecto. Nos vemos. Cuídense.